La peritonitis puede estar directamente relacionada con la diálisis peritoneal, es decir, debido a la contaminación con bacterias patógenas de la piel durante los intercambios, o a una infección del sitio de salida o del túnel. También puede ser secundaria a un proceso intraabdominal o sistémico no relacionado con la diálisis. La mayoría de los casos están relacionados con la diálisis peritoneal. Los síntomas más comunes son dolor abdominal y efluente peritoneal turbio. Las excepciones son los pacientes sometidos a diálisis peritoneal automatizada que a menudo no tienen líquido turbio. Entre todos los pacientes, el examen físico revela dolor abdominal, signo de rebote y ocasionalmente, signos sistémicos, incluida la hipotensión. En aquellos pacientes con sospecha de peritonitis, el líquido peritoneal debe enviarse para el recuento celular y diferencial, tinción de Gram y el cultivo. Para el diagnóstico de peritonitis asociada a diálisis peritoneal se toma en cuenta lo siguiente. Características clínicas consistentes en peritonitis, es decir, dolor abdominal o efluente turbio. Recuento de más de 100 leucocitos en citológico de líquido de diálisis, después de un tiempo de permanencia de al menos de 2 horas, y el porcentaje de neutrófilos deberá ser igual o mayor al 50%. Además, de cultivos de efluentes positivos. La mayoría de los casos de peritonitis son causados por bacterias. Un pequeño porcentaje de los casos son causados por hongos, en su mayoría especies de Cándida. El tratamiento para la peritonitis asociada a diálisis peritoneal consiste en terapia antimicrobiana. En algunos casos, también se justifica la extracción del catéter. Las terapias adicionales pueden incluir la adición de heparina al dializado y los intercambios rápidos para reducir los síntomas. La cobertura inicial de antibióticos empíricos para la peritonitis asociada a diálisis peritoneal consiste en la cobertura de organismos gram-positivos. Por ejemplo, se puede utilizar vancomicina o una cefalosporina de primera generación. También se deberá de cubrir organismos gram-negativos. Se podrá utilizar una cefalosporina de tercera generación o un aminoglucósido. Se prefiere la administración intraperitoneal de antibióticos a la administración intravenosa, a menos que el paciente tenga datos de sepsis. El tratamiento debe ajustarse en función a la sensibilidad del reporte de cultivos. La peritonitis debida a múltiples bacterias entéricas u organismos mixtos gram-negativos o gram-positivos debe generar preocupación por una afección intraabdominal concurrente, como la enfermedad isquémica intestinal o diverticular. La peritonitis negativa para cultivos debe tratarse con terapia antibiótica empírica, que cubra tanto los organismos gram-positivos como los negativos. Se debe obtener un recuento de células y un cultivo después de 3 a 5 días de terapia empírica. Las indicaciones para la extracción del catéter incluyen peritonitis recurrente o refractaria, peritonitis fúngica o micobacteriana, peritonitis asociada con patología intraabdominal y peritonitis con cultivo negativo con síntomas persistentes. La peritonitis asociada a diálisis peritoneal tiene una mortalidad reportada del 2 al 6%. La mayoría de los episodios de peritonitis se resuelven con antibiótico ambulatorio. Aproximadamente el 20% de los pacientes requiere la extracción del catéter para erradicar la infección.